Líderes, un reportaje exclusivo con Jorge de Curgés, hombre de negocios, montañista y escalador. Yo te diría que hoy la montaña es una parte absolutamente fundamental de mi persona. ¿Cómo logró hacer cumbre en el Everest, el pico más alto del mundo, en el corazón del Himalaya entre Nepal y Tíbet? Es algo muy duro, es intenso, costó mucho, un sueño toda la vida. Tengo en la biblioteca de mi casa, creo que todos los libros que se han publicado sobre el Everest. Los desafíos de superar los 8.000 metros de altura en un año en el que 13 escaladores perdieron la vida detrás de la misma meta. En el Everest hoy, en una temporada como esta, había más de 2.000 personas. Jorge de Curgés, montañista experimentado, cuenta en primera persona cómo hizo cumbre en el Everest tras 60 días de expedición junto a Damián Venegas. Planificación, coraje y capacidad de superar los propios límites en el Himalaya. Algunos de los secretos de esta gran hazaña. Jorge de Curgés y un paralelo entre los negocios y el montañismo. En Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Gracias por recibirnos. No, bueno, gracias por la invitación y por venir a verme. Contame, ¿cuándo nace tu pasión por el alpinismo? Muchas décadas atrás. Mi primer encuentro con la montaña fue de chico, cuando yo iba de vacaciones de invierno con mi familia a las sierras cordobesas. Y en esa época todavía los padres solían dejar muy solo a los hijos irse por cualquier lado y me encantaba andar por la sierra. Desde trepar rocas, desde lo más sencillas, a hacer alguna caminata más alejada y después volver a la hora de almorzar. Y bueno, ese fue mi primer contacto. Y después, varios años después, volví, como que uno con los años a veces se va olvidando esas cosas. Es como los chicos que de chico se suben a todos los árboles que encuentran y después uno deja de subirse a árboles. ¿Por qué? Sí. Nadie sabe. Esto es parecido, y de adolescente me volví a reencontrar a través del esquí. Yendo a esquiar también empecé a darme cuenta que cuando me sacaba las tablas y empezábamos a subir algo para después bajarlo esquiando, la parte que más me divertía era la subida y no tanto la bajada esquiando. Es al revés de la mayoría. Exacto. Y ahí dije, no, esto es lo mío, esto me gusta mucho, y ahí me empecé a meter más en el mundo de la montaña y de la escalada. ¿Cómo fuiste acompañando esa pasión del montañismo con tu desarrollo profesional, ya que tenés una trayectoria sólida, has sido presidente de una compañía en Chile? ¿Cómo fuiste eso? ¿Cómo fuiste contemporizando dos actividades muy, muy demandantes, ¿no? Bueno, difícil, difícil hacer coincidir exactamente los objetivos con un timing perfecto. La verdad es que durante los primeros años donde estudiaba y estaba dando como mis primeros pasos a nivel laboral, en esos años tuve mucho foco en el montañismo y la vida laboral la trataba de acomodar
para poder entrenar y poder irme cada fin de semana largo a Mendoza o a la Patagonia a escalar, por ejemplo. Jorge, sos uno de los argentinos que ha tenido el privilegio de hacer cumbre en el Everest. Sí, la correcto. montaña más alta del mundo. Sí. Primero, felicitaciones. Gracias, gracias. Qué honor y qué homenaje que hayas podido, junto a toda tu expedición, hacer cumbre en esa montaña. Y segundo, quiero que nos cuentes, ¿cuándo nace ese proyecto? A ver, el proyecto de poder ir al Himalaya a escalar alguno de los 14 8000, cualquiera, es un proyecto que estuvo en mi mente desde siempre, un poco más de forma realista en los últimos 10 años, por distintos motivos, por madurez, por presupuesto, por posibilidad de compatibilizarlo un poco mejor con la vida familiar y la vida laboral, pero bueno, es algo que siempre estuvo presente, dándome vueltas en la cabeza. Y la otra cosa que yo creo que ayudó bastante en este caso fue, como mencionábamos antes, que pude concretar la venta de la compañía, que era uno de los objetivos que tenía el directorio de la empresa, y eso me dio cierta flexibilidad de tiempos para este año 2019 poder hacerlo. Ahora, ¿con cuánto tiempo previo tuviste que empezar a prepararte para poder cumplir este objetivo tan ambicioso? O sea, yo siempre tuve bastante actividad física, deportiva, pero normal, no una rutina de entrenamiento de alto rendimiento, sino normal, 3 veces, 4 veces por semana, 1 o 2 horas. Y cuando me propuse este objetivo, ahí ya tuve que empezar a hacer un entrenamiento guiado con un personal trainer, muy enfocado en la actividad, y empecé en mayo del 2018 para poder irme a esta expedición a partir de abril del 2019. Así que fue un año de mucho entrenamiento, muchas horas, en general 2 veces por día. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día entrenabas? Y yo tengo la suerte de vivir cerca de los cerros, así que todos los días era 2 horas en el cerro y al menos 3 horas en el gimnasio. Contame, ¿cuántos días te llevó y cómo fue que organizaste esta expedición al Everest? La expedición nuestra fueron un poquito menos de 60 días, pero casi 60 días, redondeando. Y si bien yo tenía la posibilidad, por experiencia y por gente que conozco del mundo de montaña, de armar una expedición propia, totalmente autónoma, la verdad es que la logística en montañas en el Himalaya es complicada y necesitas apoyo local, necesitas gente que sepa lo que está haciendo. Era la expedición liderada por Damián, Quique, y había otro guía más, y 5 clientes con bastante experiencia. Algunos más experiencia que otras, pero bastante experiencia. Bueno, yo era uno de ellos, y había una persona de Inglaterra, una persona de Canadá, una persona de Estados Unidos y una persona también de aquí, de Argentina. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar en esta expedición y cómo comparaste el ascenso al Everest con toda la experiencia previa de montañismo que vos tenés? Bueno, a ver, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque en el mundo del montañismo, de la escalada, mucha gente que nunca puso un pie en los Himalayas suele decir: no, el Everest, va demasiada gente, es demasiado fácil, ya está todo armado. Y es más, yo mismo, antes de sumarme a esta expedición con Damián y el resto del equipo, había pensado en otros 8000 en Nepal, había pensado en Makalu, había pensado en otras montañas un poco menos transitadas, también con este miedo de que efectivamente el Everest no fuera gran cosa. Y la verdad es que me encontré con algo totalmente distinto. Me imagino que para el cuerpo llegar a aclimatarse a 7000 metros de altura debe ser un esfuerzo enorme. ¿Cuántos días requiere al cuerpo para adaptarse a ese nivel de altura? Para estar cómodo
y poder moverse con seguridad y con suficiente energía como para minimizar los riesgos de la escalada, lleva aproximadamente un mes. ¿Tuviste que escalar en paredes verticales? Sí, hay tramos que son verticales, hay tramos que son más que verticales, lo que se llama extraplomo, es decir, paredes de más de 90 grados, donde te ayudas de distintas herramientas. En la parte baja de la montaña, en la famosa cascada Khumbu, hay mucha ayuda con escaleras y cuerdas fijas, pero de todas formas es uno el que tiene que subir por esa verticalidad, y eso es bastante exigente. Se sabe que la expedición al Everest es una expedición muy costosa. ¿Cuánto cuesta el permiso que otorga el gobierno de Nepal? Bueno, hoy el gobierno de Nepal, entrando por Nepal, está cobrando como permiso de ascensión $11.000. El presupuesto que necesitas, además del permiso, hace que estas expediciones sean costosas. Son bastante costosas. O sea, una expedición lo más barata a la que podrías acceder es alrededor de $25.000, $30.000, y de ahí hasta el sky's the limit. Hay expediciones de más de $100.000 de costo por escalador. Todo depende de cuánta, de cuánta infraestructura están ofreciéndote esas expediciones comerciales. Este año fue un año terrible por la cantidad de personas que murieron en esta expedición para hacer cumbre al Everest. Se supo que más de 11 personas fallecieron. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Crees que fue acaso una falta de responsabilidad por parte del gobierno de haber otorgado demasiados permisos para el ascenso a una montaña, o de otorgárselo a personas que no estaban en condiciones físicas preparadas para hacerlo? Este año hubo una combinación de factores que causaron esta situación que salió en todos los diarios, en toda la prensa mundial, y que resultó en varios escaladores fallecidos. En primer lugar, yo creo que acá hay en el Everest, pero no solo en el Everest, sino hoy en día en todas las grandes montañas del mundo, Aconcagua, Mont Blanc en Europa, todas las montañas que tienen historia, que son famosas, hoy en día son mucho más frecuentadas y son un objetivo de mucho más escaladores que antes. Entonces, esa es una realidad que ya está instalada. Y en el Everest es donde uno quizás lo ve con mayor claridad, porque es una montaña muy alta, complicada, muy cara, y hace 20 años atrás había una fracción de la gente que hay hoy. Quizás en otras montañas esta evolución fue más gradual, pero en el Everest hoy, en una temporada como esta, había más de 2.000 personas. ¿Cómo se logran administrar los tiempos y administrar las energías físicas para ir alcanzando las diferentes metas en la montaña? Esa es una también muy buena pregunta. Es difícil de administrar. A ver, en una expedición guiada, donde hay un guía o más guías que coordinan todo el programa de ascensión, la principal responsabilidad es de ellos, de tener una buena programación en base a su propia experiencia y en base a cómo ven que evolucionan las personas. Y el clima. Y el clima, exactamente. Ahora, en el día a día de la actividad es muy importante la experiencia que tenga cada persona para poder evaluar realmente en qué punto está. Hay algo que es muy peligroso y es muy habitual de ver en las altas montañas, y es gente que empieza a darlo todo y de repente se encuentra que se apagó, no tiene más energía, pero realmente no tiene más energía y se quedan ahí donde están. Y o necesitan ser evacuados con riesgo de vida, o necesitan ser evacuados o directamente se mueren ahí.